Hola, feliz noche a todas, feliz noche a todas y a todos. No creen que es nada más para todas, es para todas y para todos. Hoy tenemos un súper programa espectacular. Pues yo quisiera tener un sistema que me permita poder salir por Instagram, por Facebook, por YouTube, por Spotify y la Colonia Tobar, pero todavía eso no existe. Entonces, Spotify, tiene sus áreas, YouTube, Instagram, YouTube y Instagram y WhatsApp son de la misma persona, pero no se integran las plataformas. Entonces, Instagram sale por el teléfono, YouTube podemos sacarlo y Facebook por Zoom, que es la plataforma que yo uso regularmente, valga la cuña, y hoy estamos haciendo un match de tecnología para tratar de que pueda salir todo por todos lados, ¿no? Realmente es nuestro interés, queremos darle toda la información, queremos darle una experiencia maravillosa para que ustedes se lleven la mejor información. La mejor información hoy, ya que tenemos un programazo y pues no quiero que se pierda ningún detalle. Hoy tengo dos invitadas de lujo para un tema que pues me lo han pedido mucho, tanto por Facebook como por Instagram, que es ovario poliquístico. Voy a saludar aquí a algunos que ya se están uniendo, a Yoshi, que está unido, bienvenido. Cuida tu mente, bienvenida, cuida tu mente. Ángel Quevedo siempre está pendiente de nuestras transmisiones. La doctora Galván, querida amiga. El en vivo de anoche, María, quedó fabuloso. Les invito a que si no lo vieron, véanla porque tiene una propuesta espectacular. De verdad que María nos impactó anoche con su propuesta para los profesionales de la salud. También a Suja León. Hola, mi linda Suja, bienvenida a las 27, Candela Sanabria. Hoy vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico. Es pues toda una situación de vida, es una de las patologías endocrinológicas y metabólicas con afección a la parte ovárica y reproductiva que más acuden como motivo de consulta a las adolescentes. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro este aspecto y para eso tengo invitada a una ginecobstetra y a una ginecobstetra que además es especialista en endocrinología reproductiva y pues bueno, yo estaré aquí también dándoles toda la parte del área endocrinometabólica. En fin, hoy es el día para que todos que tengan poliquístico saquen la hora del baúl, sáquenla, porque tenemos aquí 3 especialistas para usted, para que usted pregunte todo lo que necesita. Saludamos también a Milagro Sanabria. Hola, amiga, siempre tan pendiente de todas las transmisiones. Pues entonces la idea es que como tenemos 2 invitadas, somos 3, por Instagram vamos por 3, entonces vamos a sacar, voy a voltear la cámara para que vean nuestra pantalla, los de Instagram, y puedan entonces estar viendo justamente y escuchando todas las transmisiones, pero yo voy a estar pendiente de sus preguntas. Así que cualquier duda, no duden, escríbanlas que yo voy a estar muy pendiente. Bienvenida la doctora Yanet Quintero y la doctora Luisa Colina, quienes me acompañan en la noche de hoy. Bienvenidas, chicas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto, buenas noches a la audiencia, esta bella audiencia de la doctora Midres y los que nos acompañan nuevos también. También buenas noches a mi colega y a todos los colegas que se nos están uniendo esta noche. Y por supuesto a ti, Midres, muchísimas gracias por brindarnos tu espacio para este momento de contenido de valor para todas nuestras pacientes. Pues vamos a comenzar de lleno con este síndrome de ovario poliquístico, que bien ya es bastante conocido como motivo de consulta en nuestras pacientes, ya es un tema bastante interesante, ya que es archiconocido desde hace muchos años. Este síndrome fue descrito desde 1935, donde Sten y Leventhal, así se llaman los médicos que lo describieron por primera vez como
esa enfermedad que constaba de ovarios con múltiples quistes pequeños, amenorrea, problemas de ovulación y obesidad. Pues posteriormente ha ido incrementándose su estudio y todas las sociedades científicas durante décadas hasta la actualidad han descrito el cuadro, ¿verdad? Enmarcarlo en un cuadro donde podamos tener determinados los síntomas y las características pertinentes para hacer un diagnóstico preciso. Un momentito por aquí. No los veo, chicos. ¿Me ves? Ya estamos claros de que empezó con los trastornos menstruales y con todos esos aspectos adicionales que acabas de comentar. Exactamente. Yo siempre digo, cuando a mí me dicen ovario poliquístico, yo digo, es el grito del ovario de que los problemas vienen en camino. Y el ovario poliquístico de hoy es la potencial diabética del mañana. Es la consecuencia, exactamente. El ovario grita, te dice, help, help, a través de sus ciclos menstruales, grita a través de los cambios hormonales, de la producción de sus hormonas habituales, pero lo que te está haciendo es un grito. Alerta, ponte las pilas, atenta que aquí está pasando algo que hay que controlar urgentemente. Exactamente. Entonces, bueno, se dice que hoy incluso es un cuadro que representa un problema de salud pública, precisamente por esto, ¿no? Porque tenemos que estar pendientes de las consecuencias a largo plazo en nuestras pacientes, porque a veces dejamos pasar de largo solapadamente una paciente que tiene ciertas características, nunca acude a la consulta ginecológica, y cuando vienes a ver en etapa ya del adulto, el adulto casi a la perimenopausa tiene esas consecuencias que pudieron tratarse eventualmente en la adolescencia y en la adultez joven. Entonces podemos tener pacientes, como dices, con diabetes mellitus, con trastornos cardiovasculares que pueden llevar a un infarto a una paciente, e incluso pacientes que pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista ginecológico, como el cáncer de endometrio. Todo esto producto de esas alteraciones hormonales que van incidiendo en estos órganos, que de alguna manera pues repercuten crónicamente, y cuando vienes a ver la calidad de vida de nuestras pacientes se deteriora absolutamente. Pero entonces, bueno, vamos a planificar más o menos cómo va a ser la estructura. Vamos a hablar ahorita de las posibles causas. Se dice que este es un síndrome metabólico, endocrino y heredofamiliar. Tiene factores de riesgo de importancia, tanto genéticos, que hablan de factores genéticos intrínsecos que vienen incluso desde la programación del desarrollo fetal. Imagínate tú, la paciente ya tenemos que irnos un poco más atrás, cuando la paciente en adolescencia empieza su trastorno, pero eso probablemente ya viene desde el punto de vista epigenético, ya eso está en los genes de la paciente. Hoy día se ha estudiado muchísimo esta parte y se ha evidenciado que incluso pues pacientes que tienen antecedentes, la madre en el embarazo de estas pacientes que hoy presentan el síndrome de ovario poliquístico pueden haber tenido alteraciones en su embarazo, complicaciones como la diabetes gestacional, pacientes que hayan tenido preeclampsia, pacientes que hayan tenido trastornos cardiovasculares durante la etapa del desarrollo gestacional, y que probablemente eso condiciona alteraciones en ese feto. Y fíjate tú que estudiaron pacientes que tuvieron retardo de crecimiento intrauterino, pacientes que tuvieron ese embarazo complicativo. Al nacer ese feto, aceleró su proceso de sustitución grasa, y ese aceleramiento o esa rapidez con la que gana nuevamente esa grasa, viene ya un factor de alteración que puede conducirnos más adelante en la adultez a la manifestación de las alteraciones hormonales y las alteraciones metabólicas que puede tener la paciente. Entonces se nos presenta un cuadro donde hay factores incluso ya desde los genes, y eso ya está estudiado. ¿Okay? Pero mucho de eso no se conoce, y si no caes en una mano experta, probablemente pasas de largo esa información. Otros factores de riesgo que puede haber son los factores extrínsecos, como la mala nutrición, el sedentarismo, los malos hábitos de alimentación, entre otros que puedas presentar, ¿verdad? Entonces ya tenemos factores que pueden presentarse incluso desde la genética y factores que se presentan posterior al nacimiento. Todo esto, si no es bien valorado,
puede ser lo que condiciona a futuro a las complicaciones de este síndrome. ¿Cuáles serían entonces las manifestaciones que se nos van a presentar en nuestras pacientes? Se dice que aproximadamente el 70% de la población o de las pacientes que nos van a consultar a nosotros en nuestra área ginecológica van a estar dadas por trastornos menstruales tipo disminución de la frecuencia de las reglas, que es la oligomenorrea, o la falta de regla, que es la amenorrea completamente, la ausencia de regla completa. Se dice que incluso en las adolescentes vamos a considerar más frecuentemente estos trastornos y que a veces es complicativo poder determinar si realmente estamos ante la presencia de un futuro síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras pacientes en la adolescencia van a tener una inmadurez del sistema hormonal y pueden presentarse con estos síntomas. Entonces la paciente o la madre de esta paciente que me lleva al adolescente no está clara y está angustiada a su vez. Entonces nosotros somos los especialistas los que nos tenemos que encargar de darle esa tranquilidad a nuestra paciente y decir, sí, vamos a estudiar un síndrome ovario poliquístico o no, no te preocupes, son síntomas normales del eje en maduración, del eje hormonal que está madurando en tu hija y podemos esperar un tiempo. Pero sin embargo, al pasar este tiempo de la adolescencia y estar en la etapa de la adultez o en la etapa reproductiva, podemos tener manifestaciones tanto del área de la esfera ginecológica o de la esfera hormonal, como alteraciones a nivel del metabolismo, tanto del azúcar como de la hormona que regula ese azúcar, que es la insulina. Entonces hablamos de un aumento de la resistencia a la insulina, hablamos de una hiperinsulinemia o un aumento de la insulina en sangre, que es lo que nos va a condicionar alteraciones y manifestaciones en nuestras pacientes. Lo otro que también se puede manifestar durante esta etapa es el sobrepeso o la obesidad. A veces también podemos tener pacientes adolescentes que están en esa alteración hormonal y pueden tener un sobrepeso o incluso pueden ser delgaditas y ya tener las manifestaciones y no las conocemos, no las están manifestando. Entonces, no nos dejemos llevar mucho por la obesidad, por eso no forma tanto la parte de un criterio establecido para catalogar a todas las pacientes como obesidad y síndrome de ovario poliquístico, pero sí en un alto porcentaje, un 50% de las pacientes lo pueden manifestar. No te escucho. Ese detalle es súper importante porque justamente esa paciente que está haciendo el ovario poliquístico y es gordita, pues, ay, sí, es ovario poliquístico, gordita, resistencia a la insulina, bueno, puede ser, entra dentro de un porcentaje bastante frecuente, pero no por no ser gordita, no dejas de tener ovario poliquístico. Y esto es algo súper importante que yo quiero hacer un gran énfasis porque a veces nos descuidamos. Y hay ovarios poliquísticos delgados, porque el problema no es el peso, sino la resistencia a la insulina, que es lo que ocasiona el problema. Entonces, y de hecho, los ovarios poliquísticos delgados tienden a tener tanto o más problemas que hasta las mismas gorditas. Porque yo le digo siempre a mis pacientes, yo prefiero un ovario poliquístico gordita porque la tengo fácil. Vamos a trabajar en el peso y yo ahí resuelvo el problema. Pero cuando es un ovario poliquístico, digamos, delgada, yo tengo que trabajar es mucho más desafiante porque yo tengo que trabajar en composición corporal. Entonces la composición corporal es otro capítulo que generalmente a estas chicas de esa edad no les gusta trabajar eso porque una de las cosas que necesito y que es mi arma, por ejemplo, de uso diario es el ejercicio para los ovarios poliquísticos delgadas. Responden muy bien al ejercicio, pero ellas no quieren hacer ejercicio porque no quieren perder más peso. Entonces, explicarles que no es perder peso, explicarles es que ganar masa muscular, que vamos a cambiar la composición corporal, el porcentaje de grasa y el aspecto metabólico. Entonces, wow, nos cuesta muchísimo y es un desafío para nosotros trabajar con un ovario poliquístico delgado versus una gordita. Yo prefiero un ovario poliquístico gordita porque la tenemos fácil. Sí. Bueno, nada, entre otras cosas, también es importante que consideremos otras manifestaciones clínicas. ¿Qué pasa en la etapa reproductiva de la paciente? Estas pacientes nos van a manifestar problemas para el embarazo, problemas para embarazarse, y es cuando allí probablemente se dan cuenta que están teniendo una situación con el síndrome de ovario poliquístico, que la han acarreado durante toda su vida, en la adolescencia, en la adultez joven, pero solo se interesan cuando ya
tienen la necesidad o quieren y desean el embarazo. Entonces ahí cuando nos cuesta, incluso entonces empiezan a padecer los problemas propios de las alteraciones hormonales. Pueden llegar a embarazarse incluso, pero pueden tener abortos recurrentes, pueden tener complicaciones de ese embarazo. Entonces un embarazo de alto riesgo que pudo haberse evitado previamente con la valoración ginecológica. Entonces tenemos que tener claro, pacientes queridas, es importante la valoración. Exacto, y aprovecho también para decirte algo, porque es otro de los errores que también nuestros pacientes cometen. Ay, es que como yo tengo ovario poliquístico no voy a salir embarazada. Y confían en eso, señoras, señoritas, doñitas, señor, todas las mujeres en edad reproductiva que tengan relaciones, por supuesto, y que protección. Pueden salir embarazadas. Eso es ahora una más fácil que otras, sí. Una la tienen más propensa que otras, sí, pero no quiere decir que no van a salir embarazadas. No se confíen en eso. Si usted realmente no quiere salir embarazada, tiene que cuidarse y no confiarse en el ovario poliquístico. Es igual que cuando se tiene problemas tiroideos. Entonces tiene problemas de la tiroides y dicen, no, porque es que la tiroides, yo no voy a salir embarazada. Y ¡pum! Pero es que yo tenía problemas de tiroides, yo no salí embarazada, pero salió. ¿Por qué? Porque no se cuidó. Entonces, y ese detallazo, tengámoslo muy en cuenta porque podemos caer en el error y, ups, no sé qué pasó. Entonces, usted sí sabe qué pasó y usted sí sabe lo que hizo para poder llegar ahí. Bueno, seguimos nada. Exacto. Seguimos con las manifestaciones clínicas de nuestras pacientes. ¿Por qué otras cosas van a acudir nuestras pacientes? También las adolescentes y las pacientes en adultez joven pueden manifestar alteraciones en la grasa del rostro, del cuerpo, que es el acné, un acné que se distribuye de manera androide. Quiere decir que se distribuye en las zonas donde generalmente pueden manifestarla los caballeros, ¿verdad? Igualmente pueden presentar el hirsutismo. El hirsutismo es un exceso de crecimiento del vello o del pelo terminal, justo en las zonas donde normalmente nosotros no tendríamos esa distribución. Entonces es una distribución androide. Existe una escala donde nosotros como especialistas podemos determinar dependiente y le vamos a dar un grado a ese hirsutismo. Entonces hay muchas pacientes que te manifiestan que tienen bigote, que tienen pelitos en la barba, en el pecho, en la parte posterior, en la espalda, en el abdomen bajo e incluso en la parte interna de la ingle. Entonces, todo eso son características propias del hiperandrogenismo y de las alteraciones metabólicas, que es el hiperinsulinismo. Entonces, tenemos que considerar que si nosotros tenemos barba y somos mujeres, eso no es normal, ¿ok? Acudir inmediatamente a tu consulta ginecológica. Las mujeres debemos tener claro quién es el médico que valora a la mujer. Entonces, pues, obviamente nos dirigimos al especialista, porque muchas veces caemos en manos de personas o médicos inexpertos. El médico general nos apoya muchísimo, pero a veces se queda con pensar o plantear la posibilidad del ovario multiquístico y a veces puede ser o puede no ser. Entonces perdemos mucho tiempo y no ganamos el tiempo para tratarlas de manera adecuada. Entonces considerar mucho esa parte de acudir de inmediato cuando tengas algún síntoma que te está incomodando. Como te dije, también es importante cuando la doctora me comentaba que vienen con los problemas de fertilidad, tenemos que considerar, porque probablemente tú no sabes hasta cuándo tienes una fertilidad óptima y pues vienes tardíamente cuando no has podido tener bebés durante 10 años, 8 años buscando. Tengo pacientes que se tardan muchísimo en acudir para ser ayudadas y resulta que ya después viene el reloj biológico, que tenemos otras condiciones, otras patologías, otras enfermedades que nos complican la posibilidad de embarazarnos. Entonces, pues, sí existe la posibilidad, podemos hacer diagnóstico y podemos hacer un tratamiento en base a esas sintomatologías que tú estás teniendo, buscando la manera de hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, pues, fíjense ustedes, vamos a hacer un diagnóstico tomando en cuenta qué cosas. Primero, la historia clínica de ustedes, la historia clínica de nuestras pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta todos estos síntomas, vamos a tomar antecedentes de tu infancia, antecedentes, como te mencioné, durante el embarazo de tu mamá, cómo fue ese control prenatal, es importante. Y esos detalles a lo mejor se pierden en una historia de medicina general o en una consulta rápida, porque no se conoce que debemos escudriñar o irnos un poquito más allá. Antecedentes familiares, pacientes con diabetes, mamá, o antecedentes de los abuelos con diabetes, pacientes que tengan alteraciones de la tiroides,
pacientes de cualquier tipo de alteración metabólica, es importante que nosotros sepamos esa condición. Otra de las eslabones que vamos a considerar durante la historia clínica son los antecedentes ginecobstétricos de la paciente. ¿Te ha costado embarazarte? ¿A qué edad vino tu menstruación? ¿Tu menstruación fue muy precoz? Esos son datos que nos van a hablar a favor de estas alteraciones tanto del índole metabólico como del índole hormonal. Entonces es importante todos los antecedentes que aunque a ti te parezcan tontos, de repente a nosotros nos van a servir muchísimo para tu historia clínica. Lo otro, entonces, todas estas manifestaciones que ya te mencioné, además de eso, vamos a hacer una batería de exámenes básicos, tanto hormonales como desde el punto de vista bioquímico, para poder determinar si tienes o no estas alteraciones que te mencioné, el hiperandrogenismo, el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina. Esas son valoraciones básicas que tenemos que hacer nosotros para llegar a un diagnóstico en conjunto, el complemento de la clínica con la parte bioquímica, y además vamos a hacer el complemento ecográfico. Muchas veces vienen con diagnóstico solo ecográfico. El doctor de ecografía te hizo un eco y te vio ovarios quísticos. Ajá, doctora, entonces yo soy de ovario multiquístico, entonces la regla me viene cada 2 meses y ya yo estoy encasillada en ese diagnóstico, nadie hizo nada, nadie puso un tratamiento, no hicimos un diagnóstico adecuado y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, hacer un diagnóstico ecográfico, si es verdad, tiene sus características, tiene sus criterios y eso debe ser hecho por el especialista, porque muchas veces aisladamente no vamos a conseguir un diagnóstico, tenemos que hacer un complemento de clínica, bioquímica y ecográfica, ¿ok? De esta manera podemos llegar a la conclusión de nuestro cuadro. Si realmente lo tienes, pues vamos a ayudarte de esta manera. Es un poco más sencillo llegar a la conclusión y poder hacer el tratamiento óptimo para ti, individualizando el caso. Cada paciente es un mundo, no lo que le hace bien a la paciente o a la vecina o a tu hermana, probablemente va a ser el tratamiento que va dirigido a ti, a tu problema en este momento con el cuadro que tienes. Entonces, pues, lo que sí me interesa muchísimo, todavía vamos a concluir ahora con el tratamiento, que lo va a comentar la doctora Luisa, pero pues vamos a darle de repente unos tips y unas pautas al final para que puedan estar un poquito más claras para el diagnóstico. Sobre todo entender un detalle sumamente importante, y aquí con lo de la ecografía quiero ser bien incisiva al respecto. La ecografía en el ovario poliquístico es uno de los elementos, pero no es el único. Entonces muchas veces te pasa lo contrario. El paciente tiene todas las características clínicas, hormonales, y porque no salió en el eco, no pasa, no es. Entonces eso tampoco es así. Y yo le digo siempre a mis pacientes: señora, si usted tiene pelo de gato, uña de gato, ojo de gato, hace miau. Eso es un gato aunque no tenga bigote. Así de simple. El eco es el bigote de gato. Claro, si usted perfectamente tiene un eco, tiene bigote de gato, perfecto, es un gato. Pero si no tiene bigote de gato, no deja de ser gato. A lo mejor se peleó por ahí con otro gato y le volaron los bigotes, pero igual sigue siendo gato. Es decir, en el ovario poliquístico no se hace diagnóstico ecográfico exclusivamente. Claro, si usted tiene un eco que lo diga y que tiene ovario poliquístico y mides la teca y mides el volumen ovárico y está con acorde, es un elemento más. Pero no es el único ni es excluyente. Si usted no tiene quiten los ovarios, no tienes ovario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque muchas pacientes dicen: no, bueno, tienen todo, pero no tienen, se hacen un eco y, oh sorpresa, el eco salió limpio y dice: yo no tengo nada, a mí se me curó el ovario poliquístico. Y bueno, ahí en ese de la cura del ovario poliquístico es donde quiero que con Luisa vamos a hablar eso, porque es muy importante. Muy importante. Ahí los vemos. Están viendo, sepan la cura del ovario poliquístico. La cura, esa es la cura que todos quieren, y que realmente pues no vienen sobrecitos, no vienen pastillitas, es mucho más que eso. Bueno, si dejo a mi invitada, porque es que este tema a mí me encanta, que yo sí te están hablando, yo estoy aquí maquinando y acordándome de todas las cosas que me dicen mis pacientes, y no puedo dejar de mencionar las dudas de mis pacientes aquí y de las jaladas de la oreja que le he hecho también. Así es. Cuéntanos, Luisa. Me oyen. Buenas noches. Sí, bueno, yo quería empezar haciendo énfasis y de verdad recalcando mucho lo de la ecografía, porque bueno, ya veo que para todas es igual. Doctora, tengo ovario poliquístico.
Sí, pero ¿te hicieron algún estudio? No, no me han hecho nada. Me hicieron una ecografía y tengo varios poliquísticos. Allí toca empezar a explicarle a la paciente que los ovarios es el reflejo de todo lo demás. Es la punta del iceberg, prácticamente. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos que el ovario poliquístico es una patología con una diversidad de fenotipos, de características. Cada paciente es distinta, una distinta a la otra. Cuando hablamos de ovario poliquístico, de allí que el tratamiento y el manejo del ovario poliquístico es individualizado. Cada paciente de acuerdo a lo que la paciente quiere. Paciente que tiene anovulación, paciente que viene por amenorrea, paciente que viene por hirsutismo, vellos donde ellas no quieren tener vellos. Cada paciente es individual. Y, por supuesto, el tratamiento tiene que ir dirigido a cada una de ellas individualmente. Entonces, acá tenemos que el manejo es individual, en primer lugar, porque cada paciente es distinta. En segundo lugar, multidisciplinario. Es muy importante esto, porque tenemos que ir de la mano. Ginecólogo, por supuesto, porque generalmente la paciente, doctora, la regla no me viene todos los meses. ¿A dónde va ella? Al ginecólogo. El ginecólogo hace los estudios y después, muchas veces, nos ayudamos, de hecho, prácticamente siempre el endocrinólogo. Ahí llamamos a la doctora Midres. Tenemos pacientes, como dijo mi amiga Janet, síndrome metabólico, nutricionista. El psicólogo, las jóvenes con acné, hirsutas, ellas eso les da una disminución de su, mejora en su calidad de vida, incluso disminuye su amor propio, su autoestima baja. Eso también nos podemos ayudar con el psicólogo. Una ayuda psicológica, las pacientes infértiles, la ansiedad que presenta la paciente infértil, eso también necesitamos la mano del psicólogo, o sea, es multidisciplinario, el dermatólogo, estética, la parte del cardiólogo cuando tenemos el síndrome metabólico, o sea, que no es nada más un ginecólogo hace una ecografía, síndrome de ovario poliquístico y anticonceptivos toda la vida. No. Eso no puede ser. Entonces es individualizado y es multidisciplinario. Me encanta lo que acabas de decir, Luisa, porque esa es mi pelea. Es lo, tienes ovario poliquístico, vamos a darte un anticonceptivo y ya está. No, claro, señores. No. El anticonceptivo tiene su indicación, su momento, su aspecto, su punto clave para usarlo, porque eso no es algo que tú vas a tomar toda la vida, porque hay que estudiar de manera integral. Y usted se puede hacer gárgara con los anticonceptivos 20 años. Si usted no tiene un cambio de todos estos otros aspectos del área metabólica, usted, señor, va a tener problemas igual. Entonces es lo que nosotros queremos evitar, esos problemas. Mire, yo lo hago de la manera retrospectiva. Y yo a todos mis pacientes con diabetes les pregunto. Y de hecho hice una recolección de datos. No lo publiqué en ningún lado, sino con muchos pacientes diabéticos. Yo veo mucha diabetes desde hace muchos años. Y de manera estructurada, yo le preguntaba a todas las mujeres con diabetes cómo eran sus ciclos menstruales. O sea, incluso mujeres con diabetes de 60 años, de 58, o sea que ya, ¿cómo era tu menstruación? Y casi el 80% habla de clínica de ovario poliquístico. Casi el 80%. Entonces tú dices, si este número de pacientes, el 80%, vamos al 77, vamos a redondear el 80%, casi el 80%, 77% del porcentaje de las mujeres con diabetes te refiere, de diabetes tipo 2, te refieren clínica sugestiva de ovario poliquístico en su adolescencia, en su... No se oye, Midres. De esos 77%, más de la mitad de las pacientes recibieron anticonceptivas por más de 10 años, de los cuales en ningún momento se les planteó el riesgo que tenían de tener diabetes a futuro. Yo las estoy viendo ya con diabetes. Así es. Entonces, imagínense ustedes, por eso es que es tan importante que nosotros hablemos de esto en estos medios. Y le digamos a la gente, señor, usted tiene ovario poliquístico, usted es la potencial diabética de mañana. Usted no puede tomar esto a la ligera. Esto no es, y yo lo que le digo a las pacientes, el problema no es que ciclen o no, que tú des la sangre todos los meses o no. Eso es parte del indicativo. Pero
no te puedes conformar con ver menstruación todos los meses. Eso no es todo. Y por eso es que es tan importante, no solamente, o sea, indicar el anticonceptivo como está indicado adecuadamente, pero no poner un anticonceptivo para hacer un ciclo artificial y la paciente esté feliz porque se va a hacer la eco, le va a salir limpia y se va a ver la menstruación. Entonces tenemos una tronera en la pared y le ponemos un cuadro en vez de tapar el hueco. Todo se enmascara. Todo se enmascara. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante la evaluación en equipo antes de salir a poner un tratamiento. Yo siempre le digo a las pacientes, ¿te pusieron algo? No, perfecto, llegaste en el momento justo para estudiar. Es lo mismo que cuando entonces aparecen por la prolactina alta. Hay un grupo de pacientes de ovario poliquístico que su problema es la prolactina alta. Sí. Entonces vienen con la prolactina discretamente alta y consiguen a un inteligente que les pone para la prolactina. Y ya se acabó el problema, no pasa nada. Y tienes una paciente tomando para la prolactina y resulta que el asunto lo enmascaraste. Y hemos tenido incluso unos cuantos casos de microtumores hipofisarios enmascarados porque creían que era un ovario poliquístico y resulta que la paciente no era un ovario poliquístico. Y en eso quiero que entonces me ayuden, porque es que aquí el ovario poliquístico puede aparecer también acompañado de otras situaciones que no son necesariamente del ovario poliquístico como tal. Bueno, es un ovario poliquístico secundario a otra cosa. Exacto. Bueno, entonces continuando con el manejo, ¿verdad? Tenemos que el tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico son las medidas de cambio del estilo de vida, que incluso la bibliografía ya refiere que la paciente obesa solo disminuir peso ya mejora la menstruación, ya mejora todas las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico, las que se describieron anteriormente. Entonces tenemos mejorar la alimentación, ya eso de la mano nutricionista, bajar de peso en las pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 29, de 30, y el ejercicio físico muy importante también, como lo mencionó Midia anteriormente. Todas estas modificaciones en el estilo de vida nos van a permitir mejorar en conjunto con el tratamiento farmacológico cuando sea necesario. Con respecto ya al tratamiento farmacológico, acá, como dije en un principio, es individualizado. Es individualizado, depende de lo que vamos a corregir. La paciente, la anovulación, la menorrea, por supuesto, la paciente que quiere quedar embarazada, doctora, quiero un bebé, la paciente que no quiere quedar embarazada en este momento, cada paciente, el manejo es individualizado, es distinto para cada una de ellas. Incluso tenemos que tomar en cuenta los efectos secundarios de algunos de los fármacos que se utilizan. El factor económico es importante cuando decidimos mandar tal o cual tratamiento también, ¿ok? Entonces tenemos en las pacientes, la paciente no, doctora, mire, yo quiero corregir mi menstruación, pero no quiero quedar embarazada por ahora. Entonces en estas pacientes nos orientamos, bueno, aquí sí, a los anticonceptivos orales, pero combinados, pero que no es que, bueno, tómate este anticonceptivo sin ni siquiera conocer. Sabemos que los anticonceptivos, nosotros médicos sabemos que tienen estrógeno y tienen progestágeno, y que la actividad del progestágeno es la que va a determinar la acción y nos va a decir, bueno, yo voy a usar este para quitar esto, yo voy a usar este para esto. Tiene antimineralocorticoides, antiandrogénicos, que lo vamos a utilizar en estas pacientes hirsutas y nos ayuda muchísimo. Entonces, cada anticonceptivo, o sea, el médico tiene que saber, ¿verdad?, qué anticonceptivo le va a indicar a esta paciente y por qué se lo va a indicar y qué anticonceptivo es para esto. O sea, no es el mismo anticonceptivo para todos. Como anteriormente se usaba mucho el Diane 35, entonces tengo ovario poliquístico y yo tomo desde hace muchos años Diane 35 y pasaban años tomando Diane 35. No sé, no lo he oído últimamente, no sé si todavía lo usan. Sí existe, sí existe. Pero bueno. Ya no se llama. Pero sí existe aquí. Pero sigue la de 35. Bueno, tiene 35 todavía. Esta es la paciente que no quieren quedar embarazada. Tenemos también las progestinas solas, esta de liberación prolongada que se inyectan cada 3 meses. Tenemos también el dispositivo intrauterino que contiene levonorgestrel. No voy a decir nombres acá, pero bueno, este dispositivo intrauterino nos ayuda muchísimo porque muchas veces estas pacientes que son anovulatorias hacen patología endometrial.
enfermedad del endometrio, que es la capa interna del útero, y entonces este dispositivo intrauterino con levonorgestrel nos ayuda para prevenir esta patología endometrial, incluso en algunos casos a largo plazo pudiéramos tener cáncer de endometrio por anovulación crónica. Tenemos también... ¿sí? De esos dispositivos, son una maravilla, y sobre todo para por ejemplo, esos pacientes que tienen un sangrado muy abundante y que se quieren, muy bueno. Son una maravilla, ¿verdad? Excelente, sí. La redundancia es otro de los síntomas que normalmente los pacientes tienen. Eso, después ya de periodos de amenorrea viene la hipermenorrea, la polimenorrea, y así en ese están estas pacientes por algunas presentaciones son de este tipo. Polimenorrea, amenorrea, polimenorrea, hipermenorrea y así. Entonces tenemos también los medicamentos, la parte de todo deseo de embarazo, los antiandrogénicos, por supuesto, que son, vamos a hablar de ellos más adelante, y la parte estética, ¿verdad? Donde tenemos la depilación láser, tenemos las técnicas de blanqueamiento de las zonas oscurecidas. Muchas veces las pacientes que presentan hiperinsulinismo tienen muy oscurecida la piel acá a nivel del cuello, a nivel de las axilas. Entonces, con el blanqueamiento con láser, eso también se está haciendo desde el punto de vista de estética, ¿sí? La paciente que dice, bueno, doctora, mire, yo quiero ver mi menstruación, pero también nosotros queremos tener un bebé. Ya ese es otro tipo de paciente. O sea, que tenemos que tener, no es el tratamiento de síndrome ovario poliquístico el mismo tratamiento para todas, no, o sea, es individualizado 100%. Entonces, ¿quiere quedar embarazada? Bueno, ya tenemos allí, si tenemos una ovulación, allí habría que hacer inducción de ovulación. ¿Qué medicamento de primera línea y usado desde hace muchísimos años? El citrato de clomifeno. Contraindicaciones, bueno, es una paciente que tiene que ser, se debe indicar y se debe seguir estrictamente a la paciente porque podemos tener una hiperestimulación ovárica. Y esto es bien importante porque si he visto muchas pacientes, no, doctora, a mí me mandaron a tomar el citrato de clomifeno por 6 meses. Ajá, pero tú no te has visto, no te has hecho ecografía. No, nada. O sea, es como que si es un medicamento, una vitamina, ácido fólico. Y es tan delicado el citrato de clomifeno en las pacientes, entonces es bajo vigilancia estricta del médico. Comunicación continua con el médico, doctora, mire, tengo dolor, doctora, todos los síntomas que se sientan, directamente buscar al médico que le indicó el citrato de clomifeno. Si no mejora con el citrato de clomifeno, no tenemos ovulación, últimamente se está usando el letrozol, que es un antiandrogénico, un medicamento antiandrogénico, y es un poco más costoso. También tenemos el riesgo de hiperestimulación ovárica, pero se ha visto mayor tasa de nacidos vivos con el letrozol más que con el clomifeno. Tenemos también las gonadotropinas exógenas, las cuales son mucho más costosas, las muy utilizadas en las clínicas de fertilidad, y el drilling ovárico por la laparoscopia, que ya se ha descrito que se puede hacer el drilling ovárico e igualmente la paciente va a requerir de inducción de ovulación con citrato de clomifeno o con letrozol. En cuanto al tratamiento con el hirsutismo, hay múltiples medicamentos antiandrogénicos. Es importante acá, bueno, ya estamos, no voy a decir todos los nombres de los antiandrogénicos, nos interesa que hay muchos medicamentos, ¿verdad? Que ya el médico ya le irá diciendo, de acuerdo también a la paciente, hay la espironolactona, la epilisterida, son antiandrogénicos y van de acuerdo al tipo de paciente. O sea, viendo el síndrome de ovario poliquístico, son tantos tipos de tratamientos, o sea, tratamientos para cada una de las pacientes prácticamente. Entonces, tenemos los antiandrogénicos. Con estos medicamentos hay que tener mucho cuidado también, porque tienen efectos teratogénicos, y si la paciente no está tomando anticonceptivos durante la toma de estos medicamentos, pudiera quedar embarazada y pudiera tener efectos sobre el embrión y sobre el feto. ¿Okay? Entonces, tenemos... en conclusión, ¿verdad? Bueno, y los métodos cosméticos, por supuesto, como ya dije, el láser, la depilación, tenemos blanqueamiento. Actualmente hay tantos métodos desde el punto de vista de estética para mejorar estas manifestaciones del hiperandrogenismo en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. En conclusión, es bien importante, primero, individualizar a la paciente, el diagnóstico temprano, un diagnóstico adecuado, no ecográfico, un diagnóstico paraclínico, laboratorio, hormonal, bioquímico, el examen físico, la historia clínica, como ya hemos oído en muchas oportunidades, 80% de diagnóstico, nada más hablar con la paciente, ya nosotros sabemos qué es lo que tiene la paciente.
Eso es así aquí y en todas partes del mundo. Y bueno, y eso está corroborado. Y en el síndrome de ovario poliquístico, nada más que preguntarle los antecedentes y lo que tiene, ya esto es esto. Y ver a la paciente. Con verla a la paciente y preguntarle ya tenemos todo, 80%. Ecografía, bueno, se la haremos después, pero a lo mejor cuando le demos el citrato de clomifeno, a ver si hay síndrome de hiperestimulación ovárica. Pero para diagnóstico no es muy útil tampoco. Exacto. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico individualizado, el tratamiento, el manejo multidisciplinario, bien importante también porque no somos los superginecólogos, siempre tenemos que estar de manos de los otros especialistas que nos colaboran porque es una, como dije, una patología multidiversa con muchas manifestaciones distintas. Tenemos que trabajar en conjunto, diagnóstico temprano, individualizado, multidisciplinario y el tratamiento individualizado. O sea, no podemos tratar a la paciente todas con el mismo anticonceptivo, todas con el mismo método, no podemos. Cada una es única e individual. Totalmente de acuerdo. ¿Tú te imaginas, Luisa, que si nosotros le diéramos la misma receta a todos los ovários poliquísticos? Es facilísimo. Felices. Pero no es así. Que, como bien dice Luisa, es un anillo, es un zapato para cada pie. O sea, tú puedes tener 80.000 modelos, pero tú tienes que medirte y llega el modelo perfecto que te calza tu pie. Así es el tratamiento del ovario poliquístico. Yo siempre le digo, el ovario poliquístico, el tratamiento es como ir a la zapatería. Tienes que medirte, porque tú puedes ver incluso, y si tú lo pones en tu pie, no te queda, no te pega aquí, te suelta allá. En cambio, conseguir ese zapato perfecto que entre en tu pie y calce de manera perfecta. Y ese es el tratamiento del ovario poliquístico, multidisciplinario. Y acabas de decir algo, Luisa, que me gustaría rescatar, y que es el tema de los tratamientos estéticos. Muchas veces la gente sale ante los pelitos, salen corriendo y se hacen un láser y se hacen los blanqueamientos porque tienes acantosis, es decir, por la resistencia a insulina. Y olvidan de, yo no que fastidio, yo no voy a estar haciendo ejercicio, yo no voy a estar tomándome ese tratamiento, sino que me voy a ir a hacer el láser. No funciona, señores. Si ustedes no se van a hacer su tratamiento de adentro hacia afuera, pueden ir al dermatólogo, al láser, al kriptonita, por eso que ustedes quieran. No funciona. Porque es complementario. Claro, y después regresa. Entonces dice, ay, pero me quedó tan lindo, pero... Entonces aquí es un tratamiento integral y sobre todo transdisciplinario, es a través de múltiples aristas. Si no fuese muy fácil, obviamente. Cuéntanos, Luisa, ahora qué hacer en ese caso donde esa paciente ya que nos está escuchando y dijo, tengo prolactina alta, o tengo de repente los vellitos, o tengo el acné, y mis ciclos menstruales están medio alocados. ¿Qué hacer? ¿Cuáles los 3 tips que no deben olvidar? Bueno, en primer lugar, acudir al ginecólogo. Acudir al ginecólogo para que la oriente. Bueno, tenemos generalmente cuando la paciente va al ginecólogo va por trastornos menstruales. Porque cuando es los vellitos, piensan que es porque el papá tenía muchos vellos y entonces se van, como dice, a la clínica estética. Cuando es la prolactina, lo primero que piensan en es embarazo, bueno, generalmente también buscan al ginecólogo. Pero lo primero que tienen que hacer es ir al ginecólogo, al especialista, como bien lo dijo Janet, para que si el especialista está bien orientado, bien centrado, ¿verdad? Ya con el interrogatorio, los antecedentes, el examen físico, ya él le va a orientar y le va a decir, mira, vamos a hacer esta serie de estudios para saber por qué tú tienes vellos en esa zona, porque también no solo el síndrome de ovario poliquístico, tenemos un abanico de enfermedades que pudieran causar estas manifestaciones. De hecho, en algunas bibliografías dice que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que se hace, el diagnóstico se hace por descarte de otras patologías. El hiperandrogenismo, una hiperplasia suprarrenal, puede ser un tumor de la suprarrenal, tantas cosas que nos pueden producir un hiperandrogenismo, vellos en la cara, vellos en la zona donde normalmente la tienen los hombres. En la mujer, entonces no es nada más ir y quitarse los vellos, depilación, y el problema está
a oculto. Entonces, lo primero es buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿Buscar ayuda a quién? El ginecólogo, el endocrinólogo. Que le haga su batería de exámenes, sus estudios, ¿verdad? Determine el diagnóstico y haga un manejo adecuado tempranamente, antes que sea ya muy tarde, o bueno, que no es que se va a morir por esto, pero sí a la larga va a tener estas complicaciones, diabetes, cardiopatía, hipertensión, tantas cosas. Eso. Te tengo la pregunta de las 50.000 lochas a las 2. A las 2. Atención. Por bate. Bate duro la que tenga el bate más afilado. Ya la sé. Pregunta de las 50.000 lochas. Ya tú lo sabes porque esa es la taquillera. No falta cuando hablamos de ovario poliquístico. Metformina y ovario poliquístico. La opinión de Janet, a ver. No, según todas las estadísticas, todos los estudios, sí, efectivamente debemos considerar este tratamiento porque pues nos va a permitir mejoría franca de lo que es la alteración metabólica, el hiperinsulinismo, la resistencia a la insulina, mejora francamente con el uso de la metformina. Incluso hay estadísticas donde hablan que si la paciente está embarazada, inicialmente lo puedes mantener, nos va a dar un beneficio extra en esa paciente que se nos embaraza y eso es un logro, ¿ok? Una vez que ya culminas este tratamiento, pues bueno, tu control, tu seguimiento y perfecto, estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. Por supuesto, la metformina, no la mencioné, por supuesto Caballito de batalla. en una paciente, sí señor, de hecho sí está descrito que la metformina, aunado a cualquier medicamento que utilicemos, sean los anticonceptivos, en la inducción de ovulación, la metformina, disminuir de peso, ya con esto, el uso de la metformina ya puede, con la disminución de peso, mejorar la condición de la paciente. Por supuesto que sí. La metformina con anticonceptivos, la metformina, y por supuesto, si estamos acompañados del hiperinsulinismo, anteriormente si era hiperinsulinémica se le daba metformina, pero no hay necesidad de esperar que sea hiperinsulinémica, ya la insulina incluso mejora la disminución de los andrógenos circulantes porque aumenta la cantidad de la globulina transportadora de hormonas sexuales y no disminuye los andrógenos circulantes y no mejora todas estas manifestaciones del hiperandrogenismo. Entonces, la metformina sí se debe usar también en el manejo del síndrome de ovario poliquístico, pero de hecho también muchos ginecólogos ya el anticonceptivo y la metformina, pero bueno, pero la metformina, pero usted le hizo estudio de insulinismo y todo, no se le ha hecho ningún estudio, pero metformina. Está bien, sí está bien que se ha descrito que se usa la metformina, pero también hay que hacerle sus estudios a la paciente. Siempre lo primero los estudios y después ese manejo dependiendo del paciente. Exacto. Eso que tú acabas de decir es sumamente importante, Luisa, porque vienen y le ponen la metformina, pero señores, no es que usted va a tomar la metformina sin descartar las otras patologías, porque, pues, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han tenido estados hiperandrogénicos por otras causas y están tomando metformina. Entonces, ya va, no es que no la vas a tomar, o no es que no la necesites, es que si usted no está haciendo una alimentación adecuada, por ejemplo, la metformina sola no va a hacer todo el tratamiento. No va a hacer nada, claro. La metformina sola no va a hacer todo el tratamiento. O sea, hay que combinar las estrategias. Aquí nos pregunta una de las audiencias, Josip, que a ella solamente ella le detectaron y solo le dieron metformina y así reguló su ciclo. Sí, puedes haber regulado tu ciclo con la metformina, pero necesitas, Josip, hacer mucho más que metformina. Por eso es que son todas herramientas clínicas, todas herramientas farmacológicas que tienen que sumarse con las no farmacológicas. Es más, las no farmacológicas son las que van a ayudar a que las farmacológicas actúen más rápido y tú te las puedas incluso quitar. Porque la idea es que la paciente adquiera, con las herramientas no farmacológicas, que son la base del cambio de estilo de vida, adquiera un metabolismo tal que ya no requieras estar tomando todo ese tratamiento farmacológico. Esa es la idea. Entonces, el tratamiento farmacológico llega a ser como, digamos, la muleta que te va a ayudar mientras tú estás instalando el cambio de estilo de vida. Pero no puedes tomarte todo eso y no estar con el estilo de vida. Y eso es sumamente importante porque muchas veces las adolescentes se quieren saltar el cambio de estilo de vida y solamente tomar la pastilla porque es mucho más fácil. Claro. Janet, las 3 tips que le vamos a dar a esas pacientes cuando le hicieron el diagnóstico de ovario poliquístico y necesitan
no olvidar. 3 cosas que no deben olvidar nunca. Bueno, importantísimo que tengan muchísima paciencia, ¿ok? Una vez que ya se hizo el diagnóstico, tienen que tener la certeza de que ese médico les va a dar el tratamiento adecuado para ella. Como dijimos, es un tratamiento individualizado, multidisciplinario, pero si ya confías en tu médico y tu médico te ha dicho, tienes el diagnóstico, vamos a hacer un tratamiento para tu problema, pues lo más lógico es que tú tengas la paciencia, porque a veces se desesperan un poco y quieren todo para allá. Entonces necesitamos que tengas la paciencia porque el tratamiento puede ser un poco prolongado y como dices tú, Midres, si no hacemos el tratamiento no farmacológico, el cambio de chip, el cambio de estilo de vida, es poco probable que tengamos éxito con el tratamiento farmacológico, un 100%. Entonces se prolonga el tiempo y no depende solo del tratamiento farmacológico o de nosotros, también depende en mayor porcentaje de los deseos de la paciente de culminar su tratamiento de la mejor manera posible. Lo otro que tenemos que considerar, como ya lo dijo mi colega, pues que acudan de manera inmediata para hacer el diagnóstico lo más pronto posible, y lo otro que es un tratamiento definitivamente individualizado. No debemos desesperarnos, vamos a llegar a normalizar mucha de la sintomatología, mucha de la clínica, pero en definitiva pues es un control, ¿ok? Un control de esas alteraciones. ¿Qué es lo importante? Que si tú mantienes tu tratamiento, vamos a evitar las complicaciones a largo plazo. Entonces vas a tener una mejor calidad de vida para el futuro, para tu futuro evolutivo, el futuro hormonal ginecológico, vas a tener una calidad de vida para la sociedad, para tu familia, y pues vas a estar en una buena condición. Ese es mi concepto. Ahora le tengo a las dos la otra pregunta de las 50.000 lochas, porque aquí vamos a hacer preguntas candela, aquí no vinimos a jugar carrito, como dice, aquí vinimos a darle a toda la audiencia esa respuesta que están esperando. Y la otra pregunta es, ¿el ovario poliquístico se cura? Yo le voy a comenzar diciendo, como yo lanzo la pregunta, y mire, la pobre me dice, uy, esa para acá, no, wow. Yo le voy a comenzar, voy a lanzar yo la candela con la primera pregunta, y yo siempre le digo a mis pacientes que el ovario poliquístico no se cura, se controla. Se controla excelentemente bien, pero no se cura. Eso es un factor de riesgo con que usted vea reglas con está allí, latente. Toda su vida. Y usted tiene que decir a cualquier médico ese antecedente. Yo tengo ovario poliquístico, lo tengo controlado, pero es un factor de riesgo cuando se va a embarazar. Si está embarazada, aumenta el riesgo de diabetes gestacional, de aborto. Si después que se embarazó está en la menopausia, usted va a tener más riesgo de desarrollar diabetes. Si tuvo antecedentes de ovario poliquístico y si tuvo en algún momento, en fin, es una marca de ese gen que se activó y que pues va a estar allí para recordártelo toda la vida si te descuidas del cambio de estilo de vida. Por eso es que es tan importante fortalecerlo. Le dejo ahora el turno al lugar de ustedes. Adelante, chicas. Dale, Luisa. Bueno, es una paciente, ya lo dijiste, Omidre, que eso está allí latente toda la vida, que es importante acá la educación. Educación, persistencia en el tratamiento y la educación. Saber que ya, bueno, mi estilo de vida. No es, porque hay pacientes que no, la doctora me dijo que iba a hacer dieta toda la vida. Ahora tengo que estar en dieta toda la vida. No, no es dieta. Es, como les digo yo, es comer sano, es vivir sano. Eso es lo normal. No es porque yo tengo ovario poliquístico voy a comer sano. No, todos deberíamos comer sano. Todos en general debemos comer sano. Incluso enseñar a tu familia, enseñar a tus hijos que también van a tener ese riesgo porque eso se hereda. Enseñar a tus hijos a comer sano desde pequeño. Así. Persistencia en el tratamiento, como dijo Janet, paciencia y cambio del estilo de vida que no es como esa hacha que tenemos aquí, que tengo dieta toda la vida. No, es un cambio del estilo de vida. Eso es sencillo y debería ser para todos igual, con ovario poliquístico y sin ovario poliquístico igual. Exacto. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Certifica, Janet. Totalmente de acuerdo. Certificado. Bueno, viste que las tres estamos de acuerdo con ese concepto. Pues quiero terminar este en vivo primero felicitando a las más dos preguntas.
No, ya ustedes dijeron todo, que la gente quedó así que, eso era lo que yo iba a preguntar. Pero quiero primero felicitarlas porque han sido excelentes alumnas del curso de telemedicina UNCLIC. Creo que ahora se llevan una herramienta súper importante para ayudar a sus pacientes. Y quiero que le expliquen brevemente a la gente qué beneficio de la medicina, es decir, de consultas en línea, ahora incluso con esta oportunidad con área ginecológica, una ginecóloga haciendo telemedicina. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros pacientes con estas herramientas fabulosas que nos trae la tecnología? Claro. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, me parece una oportunidad de oro, de verdad, Omidres. Agradezco el momento en que vi el flash de la imagen donde decías la promoción, porque hubiese pasado de largo y seguía allí como con esa barrera, ¿no? Tú sabes, esa barrera que se coloca uno para adentrarse en la tecnología, para meterse de lleno, y más en esta época de pandemia, pues me permitió realmente, pues, asentarme y decir, bueno, este es el momento. Entonces, doy gracias porque de verdad que con este curso nos ha permitido abrir nuestra perspectiva, saber que sí se puede. Yo en área ginecológica puedo adelantar, incluso con este mismo síndrome, imagínate tú, toda la historia clínica o la preclínica que yo puedo hacer de pacientes con un síndrome de ovario poliquístico, anteceder a todo lo que yo voy a hacer posteriormente, que es, una vez que ya tengo mi historia, que ya sé los antecedentes de mi paciente, ya le hago una valoración de todos sus antecedentes y le indico el laboratorio que me va a adelantar y ella me los lleva y yo hago lo que tengo que hacer respecto al examen físico. O sea que es un adelanto a el diagnóstico, que esa paciente probablemente esté un poco más preocupada, una paciente que le da temor salir a la calle porque estamos en esta condición, y pues aprovechamos ambas partes nos quitamos las barreras y podemos hacer una efectividad, hacemos un trabajo de calidad, un trabajo estructurado, porque la telemedicina se debe hacer de esa manera como ustedes nos han planteado, de una manera organizada, de una manera estructurada, y lo vamos a lograr. De esa manera el paciente se siente cómodo y nosotros estamos seguros porque pues tenemos el conocimiento del área y lo que vamos a hacer es darle a la paciente las herramientas para que se aboque a hacer el diagnóstico, nos trae el resultado y en presencial hacemos la definitiva y más nada, porque el tratamiento incluso te lo voy a mandar a través de la telemedicina, de la teleconsulta. Todo perfecto. Fabuloso, es que es una herramienta útil. Excelente. ¿Qué nos dice Luisa al respecto? Bueno, mira, Omidres. Ya desde enero yo había estado leyendo algo de salud digital, desde enero. Cuando vi este curso yo dije, esto es. Vamos a meternos a ver qué es esto de salud digital, de telemedicina y todo esto. Chévere. Uno generalmente como ginecólogo prácticamente hace telemedicina todo el tiempo, porque el paciente está llamando, doctora, mire, me siento esto, doctora, tengo esto, ¿qué será? Eso es telemedicina. Todo el tiempo uno está haciendo telemedicina con una paciente embarazada y no embarazada. De manera profesional, lo empezaremos a hacer ahora, Janet, ¿verdad? De forma con técnica, todo esto, de por forma supuesto. organizada. Exacto, y de manera profesional. Tenemos acá eso, el síndrome de ovario poliquístico. 80% de la consulta ya está hecha por vía de la telemedicina, por la computadora, por el teléfono, por WhatsApp, por donde sea, podemos hacer ese diagnóstico. Y la cantidad de pacientes que les incomoda ir al ginecólogo, a veces les da hasta vergüenza. Muchas veces hay pacientes que tienen como ese tabú de decir al ginecólogo, les da vergüenza, no quieren salir, no quieren que nadie sepan que están yendo al ginecólogo. Una llamada, una consulta por telemedicina desde su casa, en la intimidad de su casa. ¿Qué más? Allí. No tienen excusa ahora para que la gente pues acceda a los servicios de salud de profesionales de última altura como las que nos acompañan hoy. ¿Dónde las van a conseguir a ustedes, chicas? A ver, alguien que vio y dice, oye, yo quisiera conversar con Janet o con Luisa para que me den más luces de esto, para que me orienten, porque yo tengo varios poliquísticos. Claro. Estoy en Facebook como doctora Janet Quintero y estoy en Instagram como JMQF, son las iniciales de mi nombre, 2017. Allí me puedes encontrar. Perfecto. ¿Y a Luisa dónde la consigues? Yo, Facebook e Instagram,
doctora Luisa Colina. Fabuloso, no hay pérdida. Perfecto. No hay pérdida. Aquí me está preguntando una paciente si la dieta cetogénica es buena para el ovario poliquístico. Todo lo que ayude a perder peso saludablemente ayudará al ovario poliquístico. Bueno, aquí en Instagram. Contéstale, Amidre. Sí, ya todo lo que le ayuda, le va a ayudar. Todo lo que baja peso y mejora la resistencia insulínica ayuda al ovario poliquístico. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos en Instagram. Esto va a quedar colgado, sé que les va a gustar. Y pues dudas, preguntas, anótenlas. Estamos para apoyarles. Y sobre todo para que ustedes compartan esto. Si a ustedes les ha parecido interesante, les ha parecido importante esta información, bueno, dale me gusta en la red social que lo estás viendo, dale un comentario, ay, qué chévere habló la doctora Luisa, qué linda la doctora Janet, los lentes le quedaron bonitos, lo que ustedes quieran. Pongan ahí que nosotros nos leímos todo. Pero lo más importante, compártanlo, para que así todos juntos hagamos viral la salud. Feliz noche a todos. Chao, chao. Feliz noche, chao. Chao.